Bueno, ¿cómo andamos? Hoy vamos a hablar sobre las gráficas de funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas seno, coseno tienen algo en común. Ambos son continuos en todo su dominio y bueno, tiene un rango que va entre -1 y 1, hablando de seno de x, coseno de x. Pero cuando tenemos, como muestra la presentación, una situación en donde y es igual a seno de b, x más c. Entonces ahí tenemos que considerar lo que es la amplitud, que es el factor de A. Lo que hará es estirará nuestra gráfica a unidades o disminuirá a unidades, dependiendo de si A es mayor o menor a 1. El valor de B lo que hace es aumentar el periodo o disminuir el periodo. Periodo nos referimos a qué intervalo de nuestro dominio corresponde una onda senoidal o si queremos decir onda cosenoidal. Sea, cada cuánto se repite el mismo dibujo de forma cíclica. Bueno, investigando encontré este material donde vemos que resolviendo una pequeña desigualdad podríamos tener el valor de la zona en donde se repiten las ondas. Esto significa que Bx más c, el valor de nuestro argumento, debe estar comprendido siempre entre 2pi y 0. La función seno entre 2pi y 0, entre 0 y 2pi, tiene una forma de una especie de n. Mientras que coseno entre 0 y 2pi tiene una forma de v. Entonces eso es lo que tenemos que ir replicando a medida que avanzan los contenidos. Vamos a ver, primer ejercicio para que esto tenga más sentido. Es muy mecánica. Los dos primeros puntos del teorema se opera de forma mecánica y esto es lo que vemos en el primer ejercicio. Y igual a 2 coseno de 3x más pi menos 1. Lo primero que vemos es el valor de a, que vale 2. Y el número de periodos en coseno siempre será 2pi sobre b. B siempre en valor absoluto. Nunca podemos usar periodos negativos, por ejemplo. Porque periodo básicamente lo que significa es distancia. Y la distancia va a ser positiva siempre. Entonces 2pi sobre b, en este caso el periodo es 2pi tercios. Eso significa que cada 2pi tercios se va a cumplir un ciclo cosenoidal. O sea, cada 2pi tercios se va a repetir nuestro dibujo de forma cíclica. Sí, y acá es donde tenemos que fijarnos que el rango siempre va a ser A, que es la amplitud, por el rango de coseno de x. Coseno de x tiene un rango de -1 y 1. Y eso vamos a tener que sumar o restar con el valor de d, que en este caso es -1. Entonces, haciendo el proceso, obtenemos que nuestro rango es -3,1. Significa que nuestra gráfica va a bajar un poquito. No nos olvidemos que esto es solo para hallar rango. Ya desarrollando más el trabajo, esto fue lo que comenté al comienzo del video, 3x más pi, que es el argumento de nuestro ejercicio, vamos a meter en una ecuación en donde vamos a preguntarnos, 3x más pi, ¿qué espacio ocuparía si le encasillamos entre 0 y 2pi? O sea, una desigualdad. Resolviendo esa desigualdad, que es lo que vemos ahora, 3x más pi menor a 2pi mayor o igual a 0, va a darnos que x está comprendido entre menos pi tercios y pi tercios. O sea, entre menos pi tercios y pi tercios vamos a tener lo que sería una onda cosenoidal completa. Vamos a ver, vuelvo a repetir. Esa desigualdad lo que nos da es el dibujo de, si queremos, una figurita que va a tener un ancho de menos pi tercio a pi tercio. Yo ya voy a construir esto acá en mi dibujo. Y eso fue lo que hice en este rectángulo de color celeste. Hice mi rectángulo que empezó desde menos pi tercios, terminó en pi tercios. Y el rango es lo que me da la altura de esa caja. El rango nosotros sabíamos que era desde -3 hasta 1. Y con esta desigualdad nos enteramos ahora que va a empezar desde menos pi tercios hasta pi tercios. Entonces yo construyo esta caja, sé que dentro de él va a estar
la figura de coseno. Coseno sabemos que entre 0 y 2pi tiene forma de V. Entonces yo construyo esta V en este rectángulo. Para que mi dibujo sea muy práctico, yo lo que hice fue tomar la anchura de este rectángulo en 4 cuadrículas. Sí, porque la altura máxima será el punto máximo del ejercicio. Un cuadrito después, yo estaría llegando al punto medio de la altura. Y cuando esté en el centro mismo de mi rectángulo, va a bajar al punto mínimo. Sí, como tiene forma de ondas, estos números van a ser siempre exactos con respecto a mis cuadrículas del cuaderno. Ahora, la parte en la que tenemos que pensar bastante es cómo voy a lograr eh, colocar esta escala en mi cuaderno. Para eso yo puse un eje llamado pi, en donde yo digo, a ver, si mis dibujos tienen una amplitud, si es que recordamos, mi amplitud era 2 pi tercios, significa que yo tengo que pensar de manera de tercios. Tengo que pensar como tercios. Y la mitad de un tercio es un sexto. ¿Por qué pienso en la mitad? Porque justamente yo voy a tener que hacer un dibujo de 2 secciones. Entonces digo, si yo me voy de un sexto en un sexto, esto es lo que yo estaría teniendo. O sea, dividí una unidad en 6 partes. Y eso es más fácil de leer. Entonces, siempre yo lo que busco es agarrar mi amplitud y dividir con 2. Solamente es una sugerencia para el dibujo. Bueno, una vez que yo hice la sección marcada en el rectángulo, simplemente es replicar en forma cíclica del lado derecho y lado izquierdo del dibujo. Total, coseno es infinito. Infinito en su dominio. Bueno, vamos a ver ahora qué ocurre con secante. Al comienzo puse que para secante se utiliza la misma desigualdad entre 0 y 2pi para hallar el dominio. O sea, para ver dónde está. Para poder resolver este ejercicio, voy a transformar secante en su función equivalente, que es 1 sobre coseno, y voy a graficar la función. No 8 tercios secante de menos 7. Voy a graficar la función 8 tercios coseno de menos 7. Entonces yo pienso como si fuera, por un momento, no voy a dibujar la función y voy a dibujar la función h. Qué sé yo. Entonces, para hacer la gráfica de coseno de 8x, pienso, actúo, resuelvo como si fuera un ejercicio de coseno. Entonces, en este caso yo tendría 8 tercios por coseno de x, de 8x menos 7. 8x es el valor de mi argumento y sabemos que para coseno tengo que poner una desigualdad entre 0 y 2pi, es lo que aparece ahí en el centro. Por tanto, mi cajita en la anchura que va a tener irá desde 0 hasta pi cuartos. La amplitud en este caso sería 2pi sobre 8, que sería pi cuartos. Y como yo quiero trabajar en gráficas, yo estaría pensando que cada cuadrito tendría que ser no pi cuartos, sino pi octavos. Es decir, una unidad para mí, yo podría estar graficando en forma de un octavos de pi. Por eso es que cuando yo empiezo a dibujar, amplío mi gráfica y digo que cada una de las unidades será pi sextos. A ver, a ver, a ver. Bueno, entonces x va a estar entre pi cuartos y 0. Mi rango sustituyo. 8 tercios tiene que ser acá, pero yo puse 1 barra 3 octavos, es lo mismo. Por menos 1 menos 7 me da que mi rango irá desde 29 tercios hasta menos 13 tercios. Es muy difícil dibujar eso, entonces puse una equivalencia en decimales, siempre pensando como coseno. Bueno, los datos de mi caja ya están. El rango me salió desde menos 9,6 hasta 4,3. Los dos son negativos. Entonces puedes notar ahí que mi rectángulo empezó 4,3, bajó hasta 9,6. Ejercicio de desigualdad. Pero
En la anchura de mi caja, ahí es donde miro mi desigualdad x menor o igual a pi cuartos mayor o igual a cero. Recuerda que estamos dibujando la función coseno. Entonces se supone que como coseno es una v, en esa caja irá una v. Y como coseno es infinito en su dominio, simplemente voy a replicar esa v por todo el dibujo. Esta es la parte donde se pone interesante. La función secante está dada por la función coseno. En el punto máximo de cada una de las gráficas estará el punto mínimo de mi cosecante. Vuelvo a explicar. Si en la función coseno de x y secante de x, el punto máximo de coseno es 1. Y 1 a su vez es el punto mínimo de secante. Entonces yo cuando haga mi gráfica de secante, necesariamente, una sugerencia obviamente, es dibujar primero coseno. Entonces yo cuando esté construyendo la tabla de coseno, voy a estar atendiendo, fíjate acá de qué punto pasó a esto. Todos los puntos intermedios, es decir, entre menos 4 tercios y menos 9 sextos, entre menos 4,3 y 9,6, el punto central de ese rectángulo es 7. 7 es el valor donde yo tendré asíntotas verticales para mi gráfica de cosecante. Por eso es que cada menos 7 por donde pase la gráfica puse unos puntitos y señalé una asíntota. Eso me va a ayudar a poder entender que esas celdas verticales son los lugares en donde irá mi gráfica final, 8 tercios secante de 8x menos 7. Bueno, es mucha práctica, la teoría es bastante clara. Volvemos a hablar del dominio y del rango. El dominio se da con la desigualdad y el rango se da solamente reemplazando A por la amplitud, por el intervalo acotado más menos D. Bueno, veamos ahora el siguiente ejercicio. Hablamos de cosecante. Cosecante es la inversa de seno. Entonces, pensemos en seno. No puedo graficar directamente cosecante, me voy a complicar, entonces pienso en seno. Seno está acotado entre 0 y 2pi. Lo primero que hacemos es la desigualdad para ver dónde estará la anchura de nuestro rectangulito. La anchura de nuestro rectangulito estará, luego de haber desarrollado la desigualdad, entre pi sobre 12 y 5pi sobre 12. Eso ya tiene que ser una pista. Pensemos en pi sobre 12 como un número entero. Entonces va entre 1 y 5. Por eso es que cuando yo desarrollo mi desigualdad, tengo que pensar que el primer número es dónde empieza mi rectángulo y el otro dónde termina. El rango es rápido. El rango en este caso sería la amplitud, que es 2 por el intervalo acotado, más d. No existe d. Entonces es directamente el doble de menos 1 entre 1 menos 2, 2. Entonces yo ahí abajo ya tengo todos los datos necesarios para dibujar mi rectángulo, que está en pantalla. Empezó en menos 1 pi sobre 12 y fue hasta 5 pi sobre 12. En cuanto a la altura, empieza en menos 2, termina en 2. Esa zona es la parte que irá a mi gráfica. Acuérdate que estamos hablando de seno, y seno, si es que retrocedo, ahí chiquitito puse, que es una forma de n. Entonces dentro de esta caja irá una n. Yo hago esta n y replico tanto a la derecha como a la izquierda. Esta no es la gráfica final. Acuérdate que ahí arriba nos pide dibujar cosecante. Entonces, por cada valor de nuestra función que pase por cero, es decir, por el punto intermedio de nuestro rango, allí se formará una asíntota. Y esa asíntota serán los lugares que nos marcará por dónde pasará la función cosecante. Bueno, y esto es lo que pude quitar en nuestra investigación. Es muy importante que a la hora de desarrollar seno-coseno, siempre tengamos bien clara la película y secante y cosecante son solamente los restos o, digamos, las derivadas de esas dos funciones. Para tangente y cotangente, la regla cambia mínimamente.
Porque, a ver, si pensamos en tangente de X, tangente empieza en menos pi medios y termina en pi medios. Decimos que empieza y termina porque su dominio no son los reales, porque tangente tiene una amplitud de pi unidades. En menos pi medios existe una asíntota vertical y la siguiente asíntota vertical encontramos en pi medios. Para cotangente ocurre lo mismo. La primera asíntota en cotangente se encuentra en cero y la siguiente asíntota se encuentra en pi. Por eso es que cambia inclusive la forma de hallar el periodo. El siguiente teorema habla que para tangente el periodo es pi sobre b y el dominio de cada una de las figuras sería entre menos pi medios y pi medios. Esto hablando para la gráfica de nuestra caja, bx más c tiene que estar comprendido en eso. Bueno, entonces ahí hay una pequeña variación. Veamos el ejercicio 3 tangente de 7x menos un cuarto pi más 2. Lo primero que hago es hallar el periodo. Yo sé que cada pi séptimos se cumplirá un periodo para tangente. Es decir, esto es 7 veces más pequeño que una figura convencional de tangente. Coloco el argumento bx más c en la desigualdad y me pregunto, ¿en qué equivalencia tendrá este argumento entre menos pi medio y pi medio? Resolvemos la desigualdad y obtenemos que x estará entre 3pi sobre 28 y será mayor a menos pi sobre 28. Es decir, en todo ese intervalo tendremos una longitud de pi séptimos. Vamos a recapitular. Estamos trabajando con tangente. Ahora nuestra amplitud, lo ancho que será tangente, es pi séptimos. Nos faltaría hallar el rango. El rango en tangente es infinito. No está acotado como seno o coseno. Por eso es que la parte del rango ya no nos interesa demasiado. Pero, fíjate que nuestra función tiene un valor de d igual a 2. Entonces, para d igual a 2, yo pongo unas líneas pespunteadas, en este caso puse naranja, para indicarme que por esa línea se encontrará el punto medio de mi función. Vamos a ver. Recapitulamos. Empieza en menos pi octavos, termina en 3 pi octavos. Yo pienso en números enteros. No pi octavos, pi sobre 28. Voy a imaginarme por un momento que pi sobre 28 es una unidad. Entonces, x empezará en menos 1 y terminará en 3. Pensar de esa forma me ayuda a hacer un buen dibujo. Entonces yo sé que una unidad a la izquierda estará una asíntota, pero 3 unidades a la derecha estará la otra. No hablamos de unidad, hablamos de pi sobre 28. Y yo solamente le ajusto eso en mis cuadrículas. Así como vimos hace rato, para saber si estoy haciendo bien, desde menos pi sobre 28 hasta 3 pi sobre 28, tiene que existir pi séptimos unidades. Y eso se ve claramente porque a la hora de sumar, yo tendría 3 pi sobre 28 más 1 pi sobre 28 es 4 pi sobre 28, da pi séptimos. Bueno, y para la gráfica de tangente no hay mucho secreto. Es simplemente ubicar el punto medio. Eso va a tender hacia el infinito para arriba, hacia la derecha de la función, y va a tender hacia el infinito negativo a medida que se acerca a su asíntota horizontal izquierdo. Bueno, para cosecante va a ser la misma actividad. Vamos a poner diferentes puntos de desigualdad, porque para hacer tangente eran menos pi medios hasta pi medios. Para cotangente, nuestras asíntotas serán desde el 0 hasta pi. Y en lugar de dibujar una función claramente ascendente, de izquierda a derecha sube, cotangente es descendente, de izquierda a derecho baja. O sea, es una función muy parecida a esta, solo que está invertida en sentido horizontal. Bueno, espero que este video haya sido de ayuda. Nos vemos.